El país más rico y más pobre del mundo tienen más petróleo que Arabia Saudita, más que Rusia, más que cualquier país en la Tierra. La reserva de petróleo probada más grande del planeta, suficiente para hacer millonario a cada ciudadano. Y sin embargo, la gente se muere de hambre en las calles. Los hospitales no tienen medicinas. 7 millones han huido. Niños escarban en la basura buscando comida. Esto es Venezuela. Y aquí está la pregunta que rompe todas las reglas de la economía. ¿Cómo puedes tenerlo todo y perderlo todo? Guarda esa idea, porque lo que pasó aquí no es solo mala suerte, es un patrón, una maldición que ha pasado antes y está pasando de nuevo ahora mismo. En otro lugar. Hace 50 años, Venezuela estaba prosperando. Ciudades modernas, clase media creciente. La gente emigraba hacia Venezuela, no desde ella. ¿La razón? Petróleo. Reservas masivas descubiertas a principios del siglo XX. Compañías extranjeras llegaron en masa, americanas, británicas, holandesas, todas perforando, todas ganando. Venezuela recibía una parte, no muy grande, pero suficiente para construir carreteras, escuelas, la ilusión del progreso. Pero aquí está lo que nadie vio venir. El petróleo no era realmente suyo. Las compañías extranjeras controlaban todo, fijaban los precios, se llevaban las ganancias. Venezuela era solo el arrendador, y los arrendadores no se hacen ricos. Entonces, en los años 70, hicieron un movimiento que parecía brillante. Nacionalizaron todo, echaron a las compañías extranjeras, tomaron el control, crearon una petrolera estatal, PDVSA. Y por un tiempo, funcionó. Los precios del petróleo estaban altos, el dinero entraba a raudales, el gobierno lo gastaba en todas partes, salud gratuita, educación gratuita, gasolina tan barata que era prácticamente gratis. Venezuela se convirtió en uno de los países más ricos de América Latina. Pero cometieron un error fatal. Dejaron de construir cualquier otra cosa. ¿Para qué construir fábricas cuando puedes vender petróleo? ¿Para qué cultivar comida cuando puedes importarla? ¿Para qué diversificar cuando el petróleo paga todo? Toda la economía se convirtió en una sola cosa: petróleo. Y cuando los precios del petróleo están altos, eso funciona. Pero cuando caen, todo colapsa. Y aquí es donde se pone oscuro. Porque no fue solo el precio del petróleo lo que los destruyó. Fue lo que hicieron con el dinero. La riqueza petrolera no crea prosperidad, crea poder. Y el poder atrae a la gente equivocada. Un exoficial militar se postula para presidente. Hugo Chávez. Carismático, furioso, prometiendo darle la riqueza petrolera a los pobres. Gana, y al principio cumple. Los precios del petróleo están subiendo. Invierte dinero en programas sociales, salud, vivienda, educación. Los pobres lo adoran, pero no solo redistribuye la riqueza, toma el control. Los tribunales, los medios, la petrolera, despide a miles de empleados de PDVSA que se le oponen, los reemplaza con leales, gente que no sabe nada de petróleo, pero la lealtad vale más que la competencia, y el petróleo sigue fluyendo, hasta que no. Porque aquí está la cosa con el petróleo de Venezuela. No es petróleo fácil, es crudo pesado, espeso, difícil de extraer, costoso de refinar, necesita inversión constante, trabajadores capacitados, mantenimiento, tecnología. Pero Chávez destroza la industria. Deja de reinvertir. Usa el dinero para política en su lugar. Los equipos se descomponen, los pozos se abandonan, la producción empieza a caer. Y entonces, Chávez muere. Su sucesor, Nicolás Maduro, hereda un desastre esperando explotar. Y entonces explota.
Los precios del petróleo se desploman y Venezuela no tiene nada más. Nada de agricultura, nada de manufactura, ningún plan de respaldo, solo petróleo. Y la industria petrolera está colapsando. La producción cae 75%. Los ingresos desaparecen. El gobierno imprime dinero para sobrevivir, y ahí es cuando todo se rompe. La inflación explota, 100%, luego 1000%, luego 1.000.000%. La moneda se vuelve inútil. Una taza de café cuesta 1.000.000 de bolívares, luego 10 millones. Luego dejan de contar. Los ahorros de toda una vida se evaporan de la noche a la mañana. Los doctores ganan menos de $1 al mes. Los maestros no pueden comprar comida. Los negocios cierran. Los estantes se vacían. Los hospitales se quedan sin medicinas básicas. La gente empieza a morir de enfermedades tratables. ¿Y la respuesta del gobierno? Negación, culpa, represión. Culpan a Estados Unidos, culpan a las sanciones, culpan al sabotaje. A todos menos a ellos mismos. Estallan protestas y Maduro reprime con fuerza. Arrestos, golpizas, desapariciones. Aprieta su control, no porque sea fuerte, porque está desesperado, porque perder el poder significa perderlo todo. Entonces, hace lo que hacen los líderes desesperados. Vende el futuro, da contratos petroleros a Rusia y China por préstamos de emergencia. Contratos que encadenan a Venezuela a décadas de deuda. Permite minería ilegal de oro en el Amazonas, destruyendo la selva, envenenando ríos con mercurio. Hace la vista gorda ante los cárteles de droga. Les deja controlar regiones enteras, porque mantienen el orden. Y el orden, incluso el orden violento, es mejor que el caos. Pero la gente no tiene opción. Más de 7 millones de venezolanos huyen. Una de las crisis de refugiados más grandes del mundo. Caminan cruzando fronteras, cruzan montañas, lo arriesgan todo, solo para escapar de un país que lo tiene todo. Y nada. Entonces, ¿qué salió realmente mal? ¿Fue el socialismo? ¿La corrupción? ¿El mal liderazgo? Sí, pero es más profundo que eso. Porque Venezuela no es única. Nigeria, Angola, Irak, Libia, todos ricos en petróleo, todos pobres en todo lo demás. Se llama la maldición de los recursos. Y funciona así. Un país descubre petróleo, riqueza instantánea. No hay necesidad de construir industrias. No hay necesidad de educar trabajadores. Solo perfora y vende. Pero esa riqueza no se distribuye, se concentra en las manos de quien controla el petróleo. Y controlar el petróleo significa controlar el poder. Entonces el gobierno se convierte en la economía, y la economía se convierte en un arma. Recompensar la lealtad, castigar la disidencia, comprar apoyo, silenciar la oposición. No hay incentivo para construir nada más, porque el petróleo paga todo, hasta que no. Y cuando el dinero se acaba, no queda nada, sin habilidades, sin infraestructura, sin instituciones, solo dependencia y desesperación, y líderes que harán cualquier cosa para aferrarse. Porque en una economía de recursos, perder el poder no significa perder una elección, significa perder acceso a la riqueza, y esa es una pelea a muerte. Entonces, ¿por qué te importa esto? Porque Venezuela es una advertencia, no solo sobre el petróleo, sobre lo que pasa cuando la riqueza se concentra, cuando el poder se centraliza, cuando un país lo apuesta todo a una sola cosa. El patrón es siempre el mismo: auge, corrupción, colapso. Y está pasando ahora mismo. Litio en Bolivia. Metales de tierras raras en el Congo, gas natural en Mozambique, la misma tentación, las mismas promesas, el mismo riesgo, y aquí está la parte incómoda.
El mundo todavía está comprando el petróleo de Venezuela, China, India, incluso Estados Unidos, indirectamente, porque petróleo es petróleo, y al mercado no le importa de dónde viene. Así que Venezuela sigue perforando, sigue vendiendo, sigue sobreviviendo, no prosperando, solo sobreviviendo. Porque la maldición no es el petróleo, es la elección. La elección de depender de él, la elección de centralizarlo, la elección de usarlo como arma en lugar de herramienta. Y esa elección se está tomando ahora mismo, en otros países, con otros recursos, porque la historia no se repite, pero rima. Y Venezuela es el verso que deberíamos haber aprendido. Así que la pregunta no es por qué Venezuela fracasó. La pregunta es, ¿quién sigue? Porque en algún lugar ahora mismo, un país está descubriendo algo valioso. Los líderes están haciendo promesas, riqueza para todos, progreso, prosperidad, y la gente les está creyendo. Justo como los venezolanos hace 50 años, cuando tenían más petróleo que nadie, y pensaron que eso era suficiente, pero no lo fue, porque el petróleo no te hace rico, te hace dependiente, y la dependencia convierte la riqueza en pobreza, la esperanza en desesperación, una bendición en maldición. Venezuela todavía está sentada sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo. Suficiente para reconstruir, suficiente para recuperarse, pero eso requiere algo que el petróleo no puede comprar. Confianza, competencia, visión, la voluntad de soltar el poder. Y en Venezuela, ese es el único recurso que no tienen, así que el petróleo se queda bajo tierra. La gente sigue yéndose, y el país que lo tiene todo sigue siendo el país más rico y más pobre de la tierra. Una advertencia de lo que pasa cuando confundes recursos con riqueza y poder con prosperidad. Porque no se trata de lo que tienes, se trata de lo que haces con ello. Venezuela lo tenía todo, e hizo nada, excepto verlo desmoronarse,